Yo ahí te lo hago llegar, sí que eso lo tiene que validar también. Y pueden perder la, desarrollar el giro social. Pues, o sea, ustedes pueden decir, ¿sabe qué? Ustedes aislarlos y usted no cumple, ¿ya? Y por lo tanto no le podemos dar la licencia. Como no está inscrito en el registro operador, no tiene licencia. Si no tiene licencia, no puede desarrollar el giro social. Y por lo tanto, para afuera, digamos así, y venga un nuevo operador. O sea, la Claro, ley porque lo dice, tiene que inscribirse, claro, no. pero eso es lo que tienen miedo los otros dirigentes, porque me dicen, ¿y qué pasa si nosotros los quitan el comité y lo administran, no sé, pues después que nosotros iniciamos en el 74, donde se hacía con una carretilla, una pala, gente que no sabía leer ni escribir, los dirigentes y todo, y que ya estamos bien posicionados y que ahora el Estado llegue y diga, oiga, ustedes se tienen que meter a la norma, si no, perdieron. Entonces ahí estamos medio complejos con el tema, entonces esa era mi consulta. O sea, tiene que hacerlo. O sea, no puedo ser irresponsable y no lo haga. Tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo, tiene que inscribirse. Y ojo que la ley, lo vamos a ver más adelante, pero tampoco es que le pueden quitar el día de mañana la licencia pura y simplemente y arrebatársela, no. Tiene que cumplir la norma y más adelante le voy a explicar cómo son las dos formas en las cuales se puede nombrar un administrador temporal, que no es algo normal, ¿ya? Es una situación súper excepcional. Ok, gracias. Carolina, sigues tú. Ok. Hola, ¿cómo está Alexis? Bien, usted. Saludos a todos también. Mira, Alexis, este es uno de los puntos más complicados, a lo menos por lo que más se ha hecho revuelo respecto de la aplicación de la ley 20.998 que declara la universalidad. Mientras tanto, el reglamento en el artículo 46 pone toda una serie de cortapisas respecto de la propiedad, ¿no es cierto?, para el otorgamiento de la factibilidad. Y ahí es donde ha estado el entrampamiento principal respecto de cómo poner en marcha el tema. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, ya entregamos nuestra carpeta a la DOH, el área geográfica, nosotros simplemente entregamos un mapa del Google Maps. ¿Lo hicieron ustedes? Sí, hicimos todo nosotros. Vale. ¿No? Hicimos todo y entregamos la carpeta. Ya fue recepcionada y estamos a la espera de que nos entregue la licencia. Okay. La verdad es que no es así de como nada del otro mundo, ¿ah? No. Ir haciendo el checklist. Sí, yo lo que llamo es a tener que ustedes sepan, ustedes conozcan cuál es su área de servicio, que no se le imponga a alguien, ¿ya? Claro. Porque nadie mejor que ustedes saben dónde están su red de distribución. Pues. Sí, es donde están nuestras redes hoy día y el área que podamos expandirnos, la proyección que podamos tener. Es eso, nada más. ¿Cuándo yo tendría ojo? Cuando yo comparto con otro comité, tengo límite geográfico, ¿ya? Que no se da en todos los casos, estamos claros. Pero el límite geográfico tenerlo claro cuando uno tiene otro comité o APR que está colindante a mi área de influencia, ¿ya? Ajá. Porque Ahí también incluso puede ser más fácil, porque yo sé hasta dónde termina mi red y dónde termina la del vecino. Claro, ¿cuál es la idea? Que no hay una superposición, ¿ya? Ciertamente. Si lo miramos como un plano, que no tenga dos planos uno sobre otro. Es muy raro que ocurra. Yo creo que es muy raro que ocurra, ¿no? Incluso se pueden pintar, digamos, delimitar ahí con color, hacerle todo el diseño. Pero así como complejo no es. Como te digo, nosotros ya lo entregamos y estamos a la espera de que nos entreguen la licencia. Y pues te digo, la factibilidad la entrega el APR, el comité de la cooperativa. No es aquí que viene alguien en externo a decirte si tú puedes o no puedo, a menos que tengas una restricción por calidad, por presión, ¿no es cierto? Que te diga hoy día tú estás a una capacidad máxima y ya no puedes seguir entregando nuevos arranques. Si usted siendo los estudios respectivos, obviamente las factibilidades se van a ser entregadas por ustedes. Ustedes no pierden esa facultad, digamos. Ahí obviamente tiene que ampararse en un estudio que te diga que la holgura que tiene. Pero lo importante, ¿por qué es relevante el estudio? ¿Por qué? Porque puede existir casos, y ocurren muchos casos en el área rural, donde personas que están fuera del área de servicio te piden conexiones. Claro, ¿Ya? Entonces, y ahí es cuando uno tiene que saber argumentar. Ahí está, porque para eso está mi área de servicio, porque es mi límite de responsabilidad. Claro, ¿Ya? porque si yo no tengo unir, instalaciones de red, de matriz allá, simplemente decirle, bueno, si tengo agua, por ejemplo, primer requisito, obvio, si tengo agua, usted hace la inversión
y no, como mandata también la ley, y lo puedo decir hasta con artículo, ¿no es cierto? Ahí usted tiene que hacer la inversión si quiere conectarse a este PR y usted corre con el tema del diseño y la inversión, Claro, te la siempre cede a que título nosotros gratuito. tengamos capacidad. Sí, ahí te la cede a título gratuito, correcto. Ya, Por lo tanto, continuamos. esto no es algo tan difícil, a eso quería apuntar. Gracias. Hay una mano más levantada que es de Ramiro Castillo. Don Alexis, buenas tardes. Hola. Dos consultas desde acá de Chincolco con mucho frío. La primera, estoy viendo la lámina que dice que el operador asume la obligación de prestar el servicio de agua potable o de alcantarillado. Quisiera que me aclarara si el APR está obligado a prestar a ambos servicios. Eso es una cosa. No, recuerden que ustedes hay 4 fases dentro de esta industria, llamémoslo así como industria. Tienes la captación, la distribución del agua, el saneamiento y la disposición final de los residuos. Depende del APR en particular si tiene solo captación, solo distribución, si tiene captación, distribución y saneamiento, ¿ya? Eso depende de cada uno en particular. Tú puedes tener, no, yo solamente distribuyo, por ejemplo. ¿Ya? O yo solamente busco agua, o sea, capto agua y la distribuyo. Y puede que tú, si tienes servicio de alcantarillado, que son las menos, pero puedes tenerlo, también tienes saneamiento. Ya, no es una obligación No. proveer ambos servicios. La segunda consulta es respecto del territorio en cuanto al rol de la municipalidad. Si es que mi APR deja sin cubrir alguna área, ¿interviene la municipalidad ahí en subsidio, por así decirlo? Lo que ¿Puede la municipalidad objetar mi área de servicio? No, en esta línea no. Lo que puede ocurrir después, más adelante, es que tú puedas tener una ampliación de tu área de servicio. ¿Ya? Puede ser que tú una zona geográfica tú no la cubras. Y llegue el municipio y no sé, quiere instalar viviendas sociales, por un ejemplo, viviendas sociales, pero no están dentro de tu área de influencia, tu área de servicio, y dicen, usted APR le puede dotar de agua, y como decía Carolina, supongamos que tengo agua, ya. Checklist, tengo agua. Segundo, si usted va a hacer toda la obra y yo no voy a tener problemas de financiamiento, ok, y tú podrías incluir esa zona geográfica solicitando una ampliación de tu territorio. Y ahí la incluyes dentro de tu área de concesión, llamémoslo así. Ok, gracias, don Alexis. Ya, entonces, eso con el territorio operacional. Otra de las obligaciones principales que hoy día tenemos es la inscripción en el registro de operadores. Ya lo dijimos con antelación. Pero entendamos primero qué es el registro de operadores. Con anterioridad a la ley, ustedes saben que la DOH tenía un registro de, más o menos, de todos los comités o entidades que brindaban servicios de agua potable rural, pero no había ninguna normativa asociada a ello. Hoy día lo que nos dice la ley es que el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Subdirección de Agua, tiene a su cargo un registro público, ¿ya?, de todos los operadores de servicios sanitarios rurales, con las licencias otorgadas y todos los antecedentes que establezca el reglamento. O sea, tiene que ver como un archivo, una especie de, no sé, yo creo que cada uno de ustedes no sé muy bien lo que es un conservador de bienes raíces. Cuando me registra algo en particular y yo le pido antecedentes o documentos, eso van a estar siempre a disposición. Eso es un registro público. Y hoy día ese registro público se llama registro de operadores y está a cargo de la Subdirección de Agua Potable Rural, ¿ya? En este registro, ¿ya?, tiene que encontrarse actualizado y para libre consulta, o sea, va a ser público, va a estar a disposición en la página web seguramente, vamos a poder entrar y contar con todos los antecedentes del APR determinado, con todos sus antecedentes legales, contables incluso, que puedan ser de dominio público. Y el ministerio tiene que mantener un expediente por cada una de ustedes, ¿ya? Un expediente que incorpore una serie de antecedentes que vamos a ver a continuación y que parte por la clasificación inicial de cada uno de los APR. Entre los segmentos, ustedes ya saben que los segmentos iniciales son menor, mediano y mayor, que tienen que ver necesariamente hoy con los números de arranque. Más adelante se pueden establecer otros factores, pero los factores iniciales son los números de arranque, de 0 a 300, entre 300 y 600 y sobre 600 arranque, ¿ya? Entonces, ¿qué es el registro de operadores? Es un registro público que contiene un expediente de cada uno de ustedes, ¿ya? Eso en definición, si lo quisiéramos definir. ¿Qué es lo que contiene este registro de operador? Primero, bueno, lo vamos a ir viendo punto por punto para que nos quede claro todo, ¿ya? Algo súper básico, el nombre, root y domicilio del APR, ¿ya? Nombre, root, domicilio. Segundo, los nombres de los miembros del directorio, consejo de administración, o sea, que tiene la labor de representación legal de la cooperativa o del APR o del comité. Porque si yo quiero dirigir alguna comunicación efectiva, quiero cursar una multa,
quiero entablar una conversación con la persona que tiene la administración de ese APR, necesito saber quiénes son sus representantes legales. Y por eso puede tener tiene que contener toda la información fidedigna de quién representa legalmente y extrajudicialmente para todos los efectos a ese APR en particular. El certificado de vigencia de la personalidad jurídica. ¿Dónde obtienen esto? Va a depender, pues si son cooperativas, bueno, el certificado de vigencia lo obtienen de 2 lugares. Los que son cooperativas lo sabrán. Del registro de comercio, del Consejo de Bienes Raíces, o del registro del DAES que está en la página web del servicio. Ahí pueden sacar cualquiera de los 2 certificados de vigencia. Si son un comité, bueno, se van al registro de identidad sin fin de lucro del registro civil, o en la municipalidad respectiva. Entiendo sí que ya la municipalidad no lo está dando, y tienen que hacerlo únicamente a través del registro civil. Lo otro, entonces ya ahí lo obtenemos esos papeles. Los certificados de vigencia del directorio y del consejo de administración con una antigüedad de 60 días. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se inscriban, estos papeles piden al último, porque como caducan, tienen un plazo de vigencia, en realidad piden lo último, no se los pueden negar. Entonces, en los últimos papeles que requieran, cosa que cuando los presenten no tengan por lo menos, la antigüedad necesaria que te pide en este caso el registro de operadores, ¿ya? Copia simple de los estatutos del comité de cooperativa y sus modificaciones. Esto va a ser bien complejo. Esto es bien complejo. ¿Por qué? Porque te pide de todas las modificaciones. Los comités, ustedes saben que se constituyen por una resolución de la municipalidad y que después hubo una modificación legal que nos permite tener un registro público a través del registro civil. Pero van a tener que conseguir las actas originales donde está la constitución del comité en particular y las modificaciones que han sido aprobadas por la municipalidad respectiva. En el caso de las cooperativas, tienen otro régimen que tiene que ver con una escritura pública también, de constitución, las modificaciones que son por escritura pública, pero además de los comités, la inscripción en el registro de comercio, del Consejo de Bienes Raíces respectivo y la publicación en el diario oficial. Entonces, en ambos vamos a tener escrituras, unas aprobadas por la Secretaría Municipal del municipio, en el caso de los comités, en el caso de las cooperativas, la escritura pública ante notario, y en el de las cooperativas se agrega además el tema de la inscripción en el registro de comercio. Entonces, esto hay que empezar a buscarlo, sobre todo los que son antiguos, que tienen mucho tiempo, seguramente tienen varias modificaciones y van a tener que armarse un expediente con cada una de las modificaciones. Ojo, que pide copia simple. Ya no está pidiendo documento autorizado ante notario y otros antecedentes. Si por alguna razón, motivo o circunstancia se les perdió el documento, van a tener que ir seguramente al archivero judicial de su comuna a pedir esos documentos que pueden haber quedado rezagados en algún lugar. ¿Ya? Pero son copias simples, les reitero, son copias simples de los estatutos y las modificaciones de cada uno. Esto es súper relevante, porque no sé si todos lo han hecho. Lo que pide es un acta de asamblea o junta general de socios en la cual se informe a los cooperados o a los socios que se van a inscribir en el reglamento, en el registro. ¿Ya? Por lo tanto, los que no han hecho su junta general o ya la hicieron, en realidad, ¿cuál es el problema? Es que en alguna parte de esa acta debiese quedar la constancia de que ustedes como APR determinado va a ser inscrita en el registro de operadores. Yo tengo que haberle comunicado a los cooperados, a los socios del comité o los cooperados de la cooperativa, que vamos a inscribirnos en el registro de operadores. Y eso debe haber contado, dice el artículo 7 letra F, en un acta de Junta General de Socios. No sé si eso va a ser un requisito, cómo lo va a tomar la subdirección, si basta que lo diga, basta en una asociación sencilla y simple, pero no lo ha dicho, ¿ya? Lo que sí es que los que no han hecho sus juntas debiesen incorporar en la junta, en un varios por último, que se informa a los cooperados que el APR tanto va a ser inscrito en el registro de operadores. Con eso es suficiente y con eso cumple, ¿ya? ¿Qué es lo que podría pasar? Que si no lo hacen en la Junta General de Socios del próximo año, porque no sé si alguien lo hace en el segundo semestre, pero por lo menos en el primer semestre del 2023 te obliguen o te digan, ¿saben qué? Ya que no lo avisó en el 2022, avisen en el 2023 a los cooperados o a los socios la incorporación en el registro de operadores. ¿Ya? Acá, la letra G, copia simple de los 2 últimos balances aprobados o estado de situación si no existieran balance. Es muy difícil que alguno de ustedes no tenga balance. Deben tenerlo todos, porque ya son
todos tienen una antigüedad suficiente para obtener balance y han hecho sus declaraciones de renta, así que o sea, debe existir el balance. Pero sí van a tener que acompañar copias de los dos últimos balances cuando se inscriban, o sea, cuando se registren, acompañar copias de esos balances, que además deben ser concordantes con las actas de esos balances. Ojo, con las actas yo puedo acompañar el balance y el resultado de ese ejercicio en particular debe ser concordante con esa junta de socios en particular, porque se la pueden pedir en algún momento. ¿Ya? No ser que yo tenga un balance A y el que haya visto la junta de socios el balance B. ¿Ya? Nosotros sabemos que hay distintos tipos de balance. Está el balance tributario, el que va al servicio por interno y el que se expone a los socios. Son balances, tienen algunas diferencias, pero por lo menos asegurarse que son los mismos. ¿Ya? Pero acompañar copias de estos dos últimos balances. El plano del territorio, y ya lo vimos, lo conversamos, ¿cierto? Identificación de las fuentes de aprovechamiento, de abastecimiento de agua y derecho de aprovechamiento. Aquí también, ojo, sabemos que el tema del agua es un tema súper complejo, pero y que no todos tienen registrado, sobre todo los que son más antiguos, tienen registrado la fuente de abastecimiento a nombre de la PR en particular. Y me ha tocado casos donde hay que regularizarlos, pero uno debiese por lo menos tratar de enunciar cuáles son los que están regularizados. Aquí llamamos de regularizados, derecho de aprovechamiento, inscritos en el registro de agua del conservador de raíces respectivo. O sea, cuando está regularizado, cuando está con la inscripción en el registro de agua. Si no está, que ese es el último trámite, bueno, entonces no está regularizado y yo debiese indicarlo como quizás regulación en trámite, en proceso y explicar en qué etapa estoy. Pero debiese entender a regularizarlos todos e inscribirlos en el registro de agua. ¿Ya? Si tienen algún inscrito, porque también a nombre de un antiguo comité, o sea, enunciar conmigo cuál es el problema que tienen en particular. Yo no sé cómo van con eso, o si todos tienen su derecho de agua inscrito correctamente. Lo último, el certificado, ¿se acuerdan cuando hablamos, y lo vamos a ver en un ratito más, pero el certificado que acredite el Fondo de Reserva Garantía? El Fondo de Reserva Garantía, bueno, lo que te permite cubrir a lo más 3 meses de costo de operación, que es sacar plata de la cuenta corriente de la cooperativa y depositarla, tenerla a lo menos en un depósito a plazo con ese dinero. Con estos antecedentes, yo me puedo inscribir en el registro operado, ¿ya? Que es la carpeta que hablaba Carolina anteriormente, ¿ya? Tengo que hacer una carpeta con todos estos antecedentes. Además de esto, Ramiro, ¿y me salió la mano levantada? Sí, quería aprovechar de hacer la consulta de inmediato respecto del Fondo de Reserva de Garantía. Si aplica a los operadores del segmento menor. Lo vamos a ver, Ramiro, en un ratito más. Perfecto, muchas gracias. Vale. No se preocupe, gracias. Ya. Además de esto, todos los años en este registro es dinámico, este registro de operadores, nos inscribimos, salió la ley, el reglamento, tenemos 2 años para inscribirnos, que son este año, ¿cierto? Concluye, pero este registro hay que irlo alimentando constantemente, como es un registro público, y a lo menos, una vez al año, antes del 30 de abril de cada año, hay que enviar la vigencia de las personas, tanto de la vigencia de la personalidad jurídica de la PR, como de sus dirigentes. ¿Ya? O sea, tengo hasta el 30 de abril de cada año para enviar copia de los certificados de vigencia de los directores, de los integrantes del Consejo de Administración o directorio, y copia de los integrantes o de la vigencia de la personalidad jurídica. No sé, aquí la ley no por lo menos con las cooperativas se topa, porque las cooperativas tienen no hasta el 30 de abril, tienen hasta el 30 de junio para hacer sus juntas. Entonces puede ser que el registro que envíen respecto a la vigencia de sus integrantes del Consejo de Administración no concuerde, porque a lo mejor no han hecho su junta propiamente tal. Tienen hasta 2 meses después para hacer su junta, para tener quiénes son los dirigentes válidos que van a estar inscritos o van a representar legalmente a ese comité en particular, o a esa cooperativa. ¿Ya? Entonces, recordarnos todos los años ir actualizando nuestra información en este registro de operadores que es dinámico. Alexis, tenemos una consulta en el chat, que es de María Antonieta Cantillana. Dice, ¿qué sucede si hemos estado en pandemia y los aforos son reducidos? Seguramente se refiere a la realización efectiva de asambleas. Sí, ustedes saben muy bien que, bueno, correcto, entre el 2020 y 2021 supimos que los aforos cambiaron notablemente
O sea, antes no había foro. De hecho, no, se implementaron los foros, antes no existían. Y eso nos llevó a que hay muchas, no sé pero de los que están acá, pero muchas no hicieron sus juntas generales de socios, porque generalmente los APRs congregan mucha cantidad de personas y lo hacen en lugares, generalmente escuela, algún gimnasio por ahí de la localidad o algún lugar. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Ustedes saben que se dictaron leyes que permitieron que los directorios mantuviesen su vigencia. ¿Hasta cuándo? Hasta ahora, hasta el 30 de junio de este año, o sea, hasta 3 semanas más adelante. Ahí vencen todos los directorios. Hoy día tú tienes la obligación de hacer tu junta de socios hasta el 30 de junio. Y ahí en esa junta de socios tenéis que elegir una administración y esa administración va a ser perfectamente válida para todo el efecto legal. O sea, hoy día, no obstante los aforos, recuerden que hoy día no hay aforo, hoy día lo que hay son reglas, ¿cierto?, que permiten la instancia social, pero tienes que hacer tu junta porque tienes que elegir tu autoridad. Tu autoridad vencen hoy día el 30 de junio, si no le elegís tanto. O sea, si durante 2020, 2021 no hiciste junta, en el 2022, por ley, se establece el plazo fatal el 30 de junio. Entonces, hoy día no hay alternativa, hay que hacerlo. ¿Ya? Porque si no, no vas a poder acompañar estos documentos. O sea, ahora, si se pasan una semana, nadie debería decirle nada. No creo que haya una sanción inmediata de parte de la autoridad sancionando el hecho de no hacer la junta. Por ahí va la respuesta, la pregunta, ¿no? Del chat. Sí, efectivamente, y señalarles, no sé si alcanzaron a escuchar todo, la semana pasada tuvimos la reunión con Registro Civil y la encargada de la emisión de los certificados comprometió que ellos hoy día están digitalizando la información, por lo tanto, si alguien, algún comité o cooperativa tuviera problemas para la emisión de los certificados que establecen la vigencia o la elección de nuevas directivas, se compromete en un plazo de 10 días a sacarlo, pero tiene que ser en un proceso prácticamente del 1 a 1. Está esa posibilidad porque ellos saben que tenían un atoro más o menos de 4 meses en la emisión de los certificados. Sí, ojo que los certificados son únicamente, en este caso, los del comité dependen del registro civil, los de cooperativas dependen de la DAES, de la edición de asociativa. ¿Ya? Pero sí tienen que hacer, en ambos casos, el plazo fatal es el 30 de junio. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los registros? Los anteriores son los antecedentes que constantemente tienen que estar en este expediente que se va a armar de la licenciataria, de la cooperativa o de la PEA, ¿cierto? O del comité. Ahora, ¿cuáles son los que tenemos que hacer para nuestra inscripción inicial? Bueno, son más o menos los mismos, pero podemos decir que hay alguna diferencia. Primero, el certificado de vigencia de la personalidad jurídica emitido por el órgano correspondiente con una antigüedad no superior a 3 meses. O sea, lo que hablamos, la vigencia de la personalidad jurídica, 3 meses. Copia de iniciación de actividad otorgada por el Servicio de Impuesto Interno. Eso el contador debiese sacarlo fácilmente. O sea, si se meten en la página web de cada una de ustedes, página web del Servicio de Impuesto Interno, pueden hacerlo rápidamente. Aquí hay algo distinto. Copia actualizada del registro de usuarios, con indicación de quiénes son socios y quiénes son no socios. ¿Ya? Recuerden que entre los socios y los no socios tienen que ver principalmente con quién paga IVA y no paga IVA en la dotación del servicio de distribución de agua potable. Entonces, eso es súper relevante. Y ojalá que fuese lo más fiel a lo que ocurre en la práctica. ¿Y por qué digo lo más fiel? Porque ustedes sabrán mucho que hay muchas asociaciones que fallece una persona y que no se registra, no se hace el cambio de nombre. Y sigue ahí la boleta dándose a nombre de un muerto, llamémoslo así, por mucho tiempo. Y eso no es un registro actualizado. O sea, lo ideal es que sea el registro actualizado como corresponde a la realidad. Y si ustedes no tienen un proceso, o sea, tienen muchas de estas situaciones, o personas que se han ido, que vendieron la propiedad y que sigue registrada ahí la propiedad y el arranque a un nombre de un tercero que no vive en el lugar y hoy ya sabemos que hay otro dueño, ojalá puedan hacer ese proceso antes de octubre o quizá ya, pero ponerse a trabajar en la actualización del registro usuario. ¿Por qué es importante esto? Porque las personas las personas que son socios de la PEA o son socios de la cooperativa tienen una franquicia tributaria. Entendámoslo así, la franquicia tributaria es el no pago el IVA. ¿Ya? Entonces, eso es en la medida que las personas existan y sean los socios. Si yo tengo una persona que está fallecida, esa persona está ocupando una franquicia tributaria de una persona que no corresponde. O sea, la persona está muerta. No puedo seguir mandándole boleta. ¿Ya? Y por eso es importante que tengan un proceso de actualización del registro de cooperados o del registro de socios del comité. ¿Ya? Y ojo que se los piden.
les piden una copia actualizada del registro. Puede obviamente ir con algunos socios que no corresponden, pero la idea es que marchemos hacia un registro que vaya siendo lo más claro posible y que concuerde con la realidad, ¿ya? Número de arranques de agua potable y unidad domiciliaria existente, eso es un dato nomás, o sea, no dicen tener problema en eso. Certificado emitido por la subdirección regional, donde se constituye el lugar y verifica el funcionamiento. Ustedes saben que este es un certificado que pueden ir a pedir, me imagino que ya todos han pedido a la subdirección, o si no lo han hecho, pídanlo, para que les determine que ustedes efectivamente están entregando un servicio de distribución de agua potable en una zona específica, ¿ya? Y el famoso plano del territorio que ya tantas veces hemos conversado. Alexis, tenemos otra pregunta también de María Antonieta. Ella pregunta, ¿qué pasa con los colegios, a las cunas, CEFAM? ¿Son usuarios o son socios? Ya, ahí, ojo, porque, mira, usuario debiese entendamos como persona natural o jurídica con un RUT, ¿ya? Muchas veces, incluso pasa con las parroquias, colocan parroquia Nuestra Señora de María, pero no tiene RUT, ¿ya? Si no tiene RUT, no es persona natural y no es persona jurídica. Entonces, lo pasa con los colegios. El colegio generalmente no tiene RUT. El que es socio es la Corporación de Desarrollo Educacional de la Municipalidad, que tiene un RUT. Entonces, a eso hablo de que el registro sea correcto, ¿ya? Todas las instituciones de derecho municipal van a depender o del RUT de la municipalidad, bueno, ustedes tú trabajas en municipalidad, entonces lo saben mejor que yo, pero de alguna institución que tiene un RUT determinado dentro de la municipalidad. Entonces, si yo tengo un arranque a nombre del colegio Los Maitenes, pero el colegio no tiene RUT por sí mismo, no es una persona jurídica en sí misma, yo debiese eliminarlo y colocar ahí la corporación municipal, no sé, RUT tanto, representada por su alcalde, listo. Y ahí es correcto, ¿ya? Y va a pasar con los bomberos, pasa con las parroquias, a eso hablaba de tener un registro actualizado. Y quizá ustedes podrían enviar un registro como lo tienen hoy día, pero comiencen a trabajar en actualizar el registro y identificar, incluso hay personas jurídicas que desaparecieron por tiempo, ya no existen y siguen siendo registradas y teniendo un arranque a su nombre, en circunstancias que ya no existen. ¿Eso? Espero que haya quedado claro por lo menos el tema de la actualización del registro. Ya, entonces... Ahí, ya. Aquí nos lleva, dijimos, toda esta inscripción del registro, en este registro público, ¿cierto? Donde llevamos toda la información, nos acreditamos, que hoy día estamos operando. Acuérdense que lo que decía la ley, principalmente en el artículo 2 transitorio, es decir, para operar un servicio de distribución de agua potable rural, usted tiene que tener una licencia, usted tiene que solicitar una licencia. Pero a los que ya existen, los vamos a reconocer como tales. Y nosotros ya existimos y nos reconocieron como tales, y por eso tenemos que solamente inscribirnos en el registro de operadores. Por el solo ministerio de la ley, llamémoslo así, nosotros tenemos una licencia para operar, pero en la medida que nos inscribamos. Por eso les decía al comienzo que necesariamente debemos inscribirnos y entregar toda esta información que es necesaria para poder acreditarnos en el registro. Ya, una vez que nos inscribimos, ¿para qué nos inscribimos? Para contar con una licencia. O sea, es una consecuencia, ¿ya? Que nos autoriza a prestar el servicio sanitario rural. Nosotros antes de la ley, yo decía, ¿quién nos autoriza a ustedes a entregar el servicio de agua potable rural? Y ustedes seguramente no, ninguno, y porque no existía, era capaz de entregar un documento que dijera, no, mire, a mí tal persona me autorizó, tal organismo público o privado me autorizó a entregar o distribuir el servicio acá. Hoy día no, hoy día vamos a contar con una licencia y esa licencia nos autoriza a entregar este servicio en un lugar determinado. ¿Cuál es la garantía? Que una vez que nos entregue la licencia a nosotros, o a mi APR en particular, en mi área de servicio no le puede entregar una licencia a otra persona. O sea, yo soy único y exclusivo en esa zona. Soy lo que se llama en términos económicos un monopolio. ¿Ya? Dentro de mi zona geográfica, nadie más puede introducir redes de distribución de agua potable, ya sea un comité aledaño, una cooperativa o una sanitaria grandota. ¿Ya? Alexis, nos pasó que en Pirque hay una SPA
que vende agua potable, que se llama Aguas Pirque. Y ellos no están inscritos, no tienen identificada su área de concesión, no obstante toman un pequeño radio urbano. Entonces se supone que deberían estar inscritos como área concesionada ante la CIS. No están inscritos, tampoco están inscritos frente a la subdirección. Entonces lo que nos señala la subdirección es que nosotros perfectamente podríamos conformar un nuevo APR en el sector y prácticamente no existen las redes de Aguas Pirque. ¿Por qué? Porque Sí. no están inscritas en ninguna parte. Correcto, correcto. Lo relevante acá es que o sea, hay un reconocimiento legal a la existencia del APR y a lo que es el APR, que son sus redes de distribución. Y en esta zona de concesión no puede haber otro. Supongamos que en esta Aguas Pirque llega otra empresa concesionaria e inscribe eso. Como no está Sí. inscrito, otro puede inscribirlo, ¿o no? Así es. Y dentro de y esa red, la persona después podría no operar ahí, y lo podrían obligar a no operar porque no está calificado para operar. Así es. Porque ¿quiénes están operados para cooperar? Quienes cumplen la reglamentación legal. O sea, por algo nos estamos inscribiendo, regularizando, registrando, teniendo toda la información que nos exigen. ¿Para qué? Para poder operar sin ningún problema. Quien no cumple, no puede operar. Y lo vamos a ver más adelante, que si esta Aguas Pirque no regulariza nada en particular, podría venir otro e inscribir esa área de influencia o esa área de concesión dentro de tu radio geográfica, dentro de tu zona de servicio. ¿Ya? Tenemos otra consulta. César Lobos pregunta, tengo entendido que el cargo fijo y administración serían afectos a IVA, no importando si son socios o usuarios. ¿Es así? Lo vamos a ver cuando veamos las tarifas, ¿no? Pero Ya. efectivamente hay algunos cambios ahí que nos trae las tarifas, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver con las tarifas para que nos quede todo clarita esa situación. Ya. ¿Qué es lo que viene entonces ahora? Bueno, que la licencia es nuestro derecho consecuente de estar en el registro de operadores, ¿ya? Y nos permite tener un área, un monopolio dentro de una zona geográfica donde solamente nosotros podemos distribuir y el Estado nos entrega esa licencia y nos ampara en el ejercicio de nuestros derechos dentro de eso. ¿Qué derechos? Primero, que son parte y son características de la licencia. Primero, que esta licencia es indefinida, ¿ya? Que no tiene un plazo acotado, no es por 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años o 20 años, ¿no? Es indefinida la licencia. El derecho a operar en esta zona geográfica es indefinido. Segundo, nos da otro derecho, usar bienes nacionales de uso público, ¿ya? O sea, calles, ¿cierto? Para atender nuestros tendidos de distribución o establecer nuestras cámaras impulsoras, todo eso, podemos usar los bienes nacionales de uso público en forma gratuita. Ojo. Otra cosa distinta es que nos pidan que si causamos un daño tengamos que reponerlo, la famosa reposición de las veredas, ¿cierto? Si nosotros tenemos que tender una red de distribución y tenemos que instalar nuestra implementación ahí, obviamente después tenemos que dejar todo como estaba. Y si se nos cobra un derecho o una garantía para valga la redundancia, garantizar que todo va a quedar ahí, eso está correcto. Hay algunos fallos que han dicho, algunas municipalidades que le han cobrado por tender redes o usarlo. Eso es ilegal y perfectamente pueden ir a la Contraloría y reclamar de esa situación. No es muy recurrente, pero ha existido alguna oportunidad de eso. Entonces, podemos usar, como tenemos el servicio de distribución en esta zona geográfica, gratuitamente los bienes nacionales de uso público. Y segundo, podemos imponer servidumbres. ¿Qué significa imponer servidumbres? Si alguna vez por un hecho de la vida es necesario cursar dentro de la zona geográfica con un acueducto, con una línea de distribución o establecer una cámara de impulsora, lo que fuese, podemos imponer la servidumbre. O sea, la persona que está... ¿Dónde impongo la servidumbre? En una propiedad privada, ¿ya? Porque en los bienes nacionales de uso público tengo el derecho a usarlo, pero la propiedad privada que no me corresponde, y si la persona se niega, por ejemplo, que yo y es necesario para un proyecto determinado, todo lo que quieran, atravesar una servidumbre con un acueducto, que va a ser subterráneo, yo podría imponérselo al dueño. Otra cosa distinta es si tengo que pagar o no, ojo. Una cosa es si tengo el derecho de atravesar ese inmueble privado con un acueducto de la cooperativa para llevar agua potable a otro sector. ¿Lo puede hacer? Lo puede hacer. ¿El dueño me puede cobrar? Me puede cobrar, ¿ya? Y es una situación distinta y ahí entramos a cómo se paga ese valor. Pero de que yo puedo imponerle una especie como de expropiación, llamémoslo así,
o la obligación de él de autorizarme a que yo pueda transitar por su propiedad, tiene que hacerlo y eso me da la calidad de que soy licenciataria. Si no fuese licenciataria, no me daría el derecho. Por eso tengo el derecho de imponer una servidumbre y, ojo, que la ley habla de imponer. Imponer significa cuando alguien no quiere, yo te impongo una solución determinada que a mí me parece adecuado. ¿Por qué? Porque yo distribuyo un servicio que es de utilidad pública. Eso es, esa es la fundamentación. Y los servicios de utilidad pública no van más allá de lo que un particular requiere. Y, tenemos otra consulta. Nos pregunta María Antonieta, ¿quién firma el registro de socios? nos fuimos a antelación. El registro de socios lo firme quién es el cooperado o el socio de la cooperativa. O sea, si yo tengo en el registro, acuérdense que ustedes tienen que llevar un registro de socios, dice Don Juan. Y Don Juan es el root de Don Juan, quien firma es Don Juan, que es su root, que es el cooperado, o el socio del comité en particular. ¿Ya? Por las personas jurídicas, el que firma es el representante legal de esa persona jurídica. Perfecto. Paula Calderón, ahí de Salamanca, de la Unión Comunal, nos pregunta, nos envía un documento que está publicado en el Diario Oficial y que dice que se entiende que habría una prórroga de los directorios vencidos hasta diciembre, según esta modificación informada en el Diario Oficial. ¿Y de cuándo es esa? Paula, tú estás ahí. ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor? Es de febrero de este año. Sí, dice 5 de febrero del 2022. Y modifica la ley 21239, prorrogando nuevamente el mandato de los directores u órganos de administración y dirección de las asociaciones y organizaciones que indica. Entonces, como que cambia la palabra 3 meses a por 9. 9 meses. Sí, pero ojo que el plazo que toma es desde el vencimiento del estado de excepción. Claro, y eso no es diciembre. Sí, el estado de excepción venció en septiembre. Septiembre. Sí, por lo tanto, si tú cuentas los 9 meses, es el 30 de junio. No, Ya. los 9 meses no se cuentan desde febrero. Se cuentan La letra chica, ¿no? Sí, los 9 meses se cuentan desde el vencimiento del estado de excepción constitucional, que fue el 30 de septiembre del 2021. 2022. Fue septiembre, yo tenía entendido diciembre. Ya, fue septiembre. No, sí, Ya, es como cuente los meses, pero es el 30 de junio, no sé si eso te lo doy de cajón. Ya, ok. Don Luis levantó la mano. ¿Está por ahí, don Luis? Sí, acabo de llegar, así que venía en tacos. Bueno, hoy mi consulta, Alexis, es el siguiente. Nosotros estamos en un proceso de construcción aún de la APR y hay un par de vecinos que se oponen que pase la matriz por el lugar. Por lo que he escuchado, el interés público está sobre cualquier, digamos, situación y por lo tanto, en rigor, debiéramos poder pasar siempre y cuando se llegue a un acuerdo económico. ¿Cuál es el procedimiento para ese acuerdo? Porque yo puedo pedir lo que sea o puede estar bajo, digamos, una decisión de una tasación de quién, etcétera. Esa es la consulta. Sí, lo que pasa es que hoy día tú no eres licenciatario, no tienes la calidad, no tienes la licencia y tampoco está inscrito en el registro de operadores. Tú me dices cuando están en construcción, ¿a qué se refiere? ¿Que tiene una obra en construcción o que el comité o cooperativa aún no existe? No, el comité existe y bueno, postuló a fondos. Digamos, una extensión de red. No, nueva. Esta es una PR nueva, digamos, donde vamos a instalar todo el sistema, digamos, donde está en todo el territorio de San Juan de Pitque, va a estar cubierto y por lo tanto hay algunos pasos, digamos, complicados que va a haber que negociar con... Pero hoy día, o sea, la PR existe hace poco y hoy día está en la construcción de la PR. Estamos en ese proceso de licitación. Está el proyecto de ingeniería, listo, etc. Ya, lo que pasa es que no tienes la licencia. O sea, por lo tanto, tú no puedes imponer una servidumbre. ¿Ya? Hoy día, ¿quién puede imponer la servidumbre? Los servicios de agua potable rural que tengan la licencia, ¿ya? Que sean reconocidos. Porque la licencia te da el derecho de usar el bien nacional de uso público e imponer la servidumbre. Entonces, va a ser un proceso consensual, o sea, un acuerdo nomás que puede llegar con ellos. ¿Ya? Ok. Va a tener que sentarte nomás y esperar ver qué sale de esa negociación.
pero los buenos oficios en forma privada por el momento. Ok, ya, me queda Y claro. el tipo te podría decir que no, ojo. Sí. El dueño te puede decir, ¿con qué derecho usted viene y me impone que quiere pasar un acueducto por mi tránsito o mi propiedad? No, yo digo que no. Independiente del dinero, digo que no, 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 no. Teniendo la licencia, usted no me puede decir que no. Lo único que vamos a discutir es el precio. ¿Se entiende la Correcto. diferencia? Sí, absoluto. Ya, O sea, está vale. claro que en este momento podríamos echar a andar la APR con un sector que quede descolgado provisoriamente, que se saque, digamos, la licencia, y a partir de eso nosotros actuar en consecuencia. Ese sería el ¿Sí? procedimiento. ¿Sí? Ok, Así es. ya, Así es. perfecto, gracias. Ya, entonces, o sea, la licencia me da estas características, eso es lo relevante. Usar bienes nacionales de uso público en forma gratuita e imponerse incertidumbre para la infraestructura de nuestro servicio en particular. Ya, ¿qué otras cosas nos da la licencia que es importante tener en cuenta? Que la licencia, si bien es indefinida a un servicio, puede ser objeto de transferencia. Y esto se da cuando yo tengo APR que son muy chiquititos, quizá, o grandes también, no hay una limitación, pero que pueden ser colindantes. De repente me doy cuenta que en realidad tener dos APR podría tener un puro APR, quizá que tuviese las redes de ambas en forma conjunta. ¿Qué me exige para eso la normativa? Primero, me reconoce el hecho de que puedo transferirlo, ¿ya? Eso es lo primero. Segundo, que yo tengo que acordar esa transferencia por lo menos 2/3 de los socios titulares en una asamblea. O sea, yo tengo que llamar a los socios de mi APR y decir, ¿saben qué? Vamos a transferir la licencia y nuestro APR al APR vecino, porque en realidad no tiene razón que tengamos dos oficinas, dos directorios, quizás podemos ser mucho más eficientes con un puro APR en particular. Y en ese caso, necesito dos que vengan a una junta general de socios donde les voy a explicar todo esto, les voy a decir cuáles son las ventajas de esta situación y tienen que aprobarse por las 2/3 partes de los socios de ese comité o de esa cooperativa en particular. Pero además, a esa junta tienen que asistir a lo menos el 75% de los miembros, ¿ya? De la cooperativa. O sea, si tengo 200, el 75% son 150 personas. O sea, 150 personas tienen que ir a esa junta. Y en esa junta, a lo menos los 2/3, o sea, 100, tienen que aprobar la transferencia. O sea, lo que les quiero decir esto es que hoy día es posible la transferencia de las licencias a otro APR o a otra cooperativa, o entre APRs, o entre cooperativas. Hoy día hay varios segmentos de esto que se da y que yo he visto en algunas situaciones donde se ha optado por esta solución, sobre todo cuando se crean APRs que son chiquititos, que son bien colindantes entre ellos, ¿ya? Hay cooperativas grandes que han nacido de procesos de transferencia o de fusiones entre APR o entre cooperativas en particular, o un mixto entre uno y otro. Además, como sale de cajón, tienen que contar con la aprobación de, obviamente, la Subdirección de Agua Potable a través del Ministerio. O sea, eso debe contarse con esa aprobación de este órgano público. No obstante, como les señalé adelante, que las licencias son indefinidas, no quiere decir que no se puedan evaluar, ¿ya? O sea, y se evalúan cada 5 años, lo que hablamos en un principio. Nosotros partimos hoy día con un proceso donde nos vamos a inscribir, vamos a tener nuestra licencia y vamos a tener cada uno de ustedes que se inscribe en el registro operador en forma exitosa, va a haber una resolución de parte del presidente de la República, ¿cierto?, que le otorga la licencia ahí, para operar dentro de este territorio jurisdiccional, y ustedes la van a enmarcar ahí con un cuadro muy bonito, y que le van a reconocer la calidad jurídica de licenciatario. Y si bien es indefinida, no quiere decir que no esté exenta de una obligación básica, que es que te evalúen. Hoy día hay una evaluación, y esa evaluación es cada 5 años, ¿ya? Y seguramente va a haber un plan de trabajo de parte de la Subdirección de Agua, yo no sé lo que le han dicho algunas, donde se van a agrupar respecto a la forma en la cual se van a evaluar. Seguramente se van a agrupar respecto a de acuerdo a los tipos de segmentos, de acuerdo al volumen, una diversidad de factores, pero va a haber una evaluación, tenemos que tener eso seguro. ¿Qué es lo que nos van a evaluar? Lo dijimos anteriormente, ¿se acuerdan de la sesión pasada? Primero, algo súper básico, porque es la calidad del agua. O sea, que el agua cumpla con los estándares básicos que requiere el servicio de salud. La cantidad de agua que tenemos a nuestra disposición
a través de derechos de agua constituidos. Por eso es súper relevante regularizar los derechos de agua. Yo no sé si algunos los tienen, si alguno no tiene, o los que tengan, por lo menos los tengan inscritos, con todos los bemoles que eso implica, y los que no están regularizados, que estén por lo menos en un proceso de regularización. ¿Ya? O sea, encaminemos un proceso de regularización de los derechos de agua. La continuidad del agua, que el agua no se corte, obviamente, establecer las medidas para eso. La existencia del Fondo de Reserva Garantía va a ser objeto de evaluación. Ojo, el fondo, lo vamos a ver un ratito más, pero la existencia del Fondo de Reserva Garantía. El plan de inversiones, ¿cierto? Que yo tengo un plan de inversiones y ese plan de inversiones haya sido aprobado para la subdirección. Una de las cosas que me obliga la ley es que yo tengo que mirar adelante y decir, mire, cuáles son las obras necesarias para que mi APR funcione dentro del próximo año. Y esas obras necesarias van a estar en un plan de inversiones, y ese plan de inversiones tiene que ser aprobado por la subdirección. O sea, tenemos que estar de acuerdo que tenemos que hacer estas obras en conjunto, buscar los financiamientos necesarios, pero tengo que ejecutar estas obras. La existencia de los títulos de derecho de agua, ya lo dije. La aprobación de los estados financieros por parte de la subdirección. Ustedes sabían, y creo que lo dije en la sesión pasada, uno tiene los estados financieros, son balances confeccionados por un auditor, por un contador respectivo, que antes, por lo menos en el caso de las cooperativas, se enviaban regularmente, una vez al año, al departamento de cooperativas, se analizaban, se observaban y se mandaban de vuelta y se corregían las observaciones. Yo sé que ese proceso no estaba en los comités, ¿ya? En los comités no había alguien que le revisara, una entidad pública, eso llamo, entidad pública que revisara sus balances, su estado financiero, que los fiscalizara respecto de que esta cuenta contable iba en A o en B, esto debe haber sido C. Eso va a poner, ahora vamos a entrar en la dinámica de la aprobación de estos estados financieros por la subdirección de agua, ¿ya? Una gestión administrativa, que es distinto el balance, ¿cierto? La gestión administrativa tiene que decir cómo yo ocupo eficientemente los recursos con los que cuento, ¿ya? Y también aprobada por la subdirección, el cálculo tarifario, que lo vamos a ver en la próxima sesión, de todo el tema de las tarifas, y un nivel tarifario de acuerdo, obviamente, al segmento en el cual yo estoy establecido. Esta es una evaluación que se va a hacer cada 5 años, y seguramente va a haber un proceso de fiscalización, que va a depender de varios factores, pero va encaminado a que, si bien tenemos un derecho, no podemos decir que ese derecho lo vamos a tener toda la vida. Va a estar siempre sujeto a una evaluación de parte de la autoridad respectiva. Alexis, se nos quedó una pregunta antes que sigamos avanzando, que tiene que ver con la servidumbre probablemente. Erika Cornejo pregunta, ¿qué pasa cuando un particular hace cerco y deja la red dentro de su predio? Pasa, no. Ya, si un particular, yo cuando tendí la red, está claro que, me imagino que era claro que iba por la vereda y iba por el camino público, eso es por los bienes nacionales de uso público. Si un particular corre el deslinde, así se llama, corre el deslinde y deja la línea de distribución dentro de eso, yo debiese, como APR, ir a la Dirección de Obras Municipales, ¿ya? E informar la situación. O sea, yo no tengo que ir donde o sea, podría ir donde el vecino, si el vecino corre. ¿Por qué? Supongamos que existe una falla o un problema de mantenimiento. ¿Cómo accedo? Y si el tipo no me deja entrar, pongámonos en hipótesis. Entonces, ¿cómo voy a hacer una reparación, un mantenimiento de esa redistribución si no me dejan entrar a repararlo? O sea, y en ese caso tendría que, mira, imagínate una persona que se oponga, coloque una pandereta y de eso dependa buena cantidad de las personas que reciben el servicio de agua potable. Tendría que entrar a demandarlo, a ofrecer un recurso de protección, o sea, algo súper, súper largo. ¿Qué es lo conveniente? Que ustedes dejen testimonio de ello y vayan a la subdirección de agua, porque él cuando se corrió el deslinde, se corrió hacia el camino público, ¿cierto? Entonces dejen constancia de esa infracción normativa, digamos, llamémoslo así, ¿ya? O de esa situación, dejen constancia a dónde corresponden, que ustedes hicieron los reclamos, para que ellos después se entiendan con la persona que corrió el deslinde así en forma arbitraria. ¿Eso? Ok, sí. Ya. Gracias, Alex. Todo lo evaluar la licencia, dijimos que hay un montón de requisitos, nos van a evaluar cada 5 años. Lo importante es que entendamos el proceso, más que, como digo, más que si esto está en la ley, si lo después seguramente se va a ser resuelto. Pero que entendamos la lógica de la ley. Nos van a evaluar, nos inscribimos, nos evalúan cada 5 años y con eso podemos seguir operando
o funcionando en realidad, otro tanto, otros 5 años hasta que nos evalúen nuevamente. Pero la subdirección de agua potable nos puede decir, ¿sabe qué? Usted no cumple los requisitos, y a lo mejor es imposible que usted los cumpla. A lo mejor los derechos de agua no los tengo inscritos y no los puedo regularizar. O sea, por mucho empeño que le ponga, quizás hay algo que me impide regularizarlo. Y en este caso la subdirección puede exceptuarnos del cumplimiento de algunos de los requisitos, ¿ya? Mediante obviamente una resolución. ¿Y cuándo nos puede decir, ¿sabe qué? Usted puede obviarlos cuando son APR que funcionan en zona extrema, cuando cuentan con menos de 100 arranques, o que por una resolución calificada y fundada no pueden exceptuar, ¿ya? O sea, la subdirección de agua potable tiene la posibilidad de decir, ¿sabe qué? No obstante que usted no cumple uno de los requisitos de la evaluación, no hay problema, evaluación positiva, siga adelante. ¿Ya? No es que ellos puedan derechamente decir no. Si ustedes ven la letra C, cuando sea calificado fundadamente por la subdirección, o sea, es súper genérico, ¿ya? Súper genérico, porque los otros dos casos son casos extremos. Te puedo obviar cuando está en una zona extrema o cuando tenemos menos de 100, pero también cuando yo considere que fundadamente tú no puedes cumplir uno de los requisitos. ¿Ya? Y en ese caso no es necesario, la evaluación va a ser positiva, no obstante que ustedes incumplen alguna obligación. Ahora, preguntémoslo, ¿qué pasa si no cumplo o no? Que delante alguien hacía la pregunta. ¿Qué pasa si no cumplo? Ya, ¿qué pasa si no cumplo? Es que primero no es que si no cumpla la evaluación de la licencia, salgo, ponerle en calificaciones normales o habituales, salga con un 3.5 de 7. ¿Ya? Ni siquiera, no me dio ni siquiera para el 4, digamos, no aprobé. Bueno, cuento con 5 años adicionales para poder cumplir. ¿Ya? O sea, el APR tiene otros, no es que inmediatamente si sacaste calificación 3.5 te vayas para la casa y nombran a otra persona como encargada de la administración del APR. No, te dan otro plazo para que tú cumplas. Y que debes proponer, sí, obligatoriamente a la subdirección de agua un plan de acción para salvar las deficiencias. La evaluación te va a decir, usted es deficiente en A, B, C, D, E, y es suficiente o cumplen HD, HI, JK. Entonces lo que te dice, oye, ¿sabes qué tienes que cumplir? Entrégame un plan de acción. Dime cómo vas a mejorar. ¿Ya? Y ese plan de acción tiene que ver con acciones que lleven a salvar las deficiencias que se determinaron en la evaluación. ¿Qué debe contener ese plan de acción? Para que nos quede claro. Debe obviamente ser un plan que es propuesto a la subdirección de agua potable y ella debe aprobarlo, ojo, o sea, no, yo lo propongo, pero la subdirección lo aprueba, y debe contener claramente cuáles son los resultados que no cumplimos en el proceso de evaluación, cómo se van a subsanar esos incumplimientos, cronograma, o sea, plazos expresos y acotados, con la actividad y plazos para solucionar, la responsable frente a la subdirección, ¿ya? Para coordinar el cumplimiento, acreditar la aprobación por la respectiva asamblea del plan de acción, es decir, el plan de acción no basta únicamente con que yo lo diga, no basta con que lo apruebe la subdirección, también tienen que aprobarlo los cooperados, los socios, o sea, es algo tan relevante. Acuérdense que las materias relevantes pasan por asamblea, las más relevantes de todas siempre pasan por asamblea. Entonces, lo que te está diciendo acá es que, miren, no basta con que usted, administración, diga que fue deficiente y que lo va a cumplir, lo vamos a subsanar con estas medidas, y que esa medida yo, subdirección de agua potable, diga, ok, cumplen con esas, van a cumplir el objetivo de subsanar las deficiencias, sino que además tengo que ir a mi asamblea de socios y decirles, ¿sabe qué? Nos formaron la evaluación, tenemos estos incumplimientos y esto lo vamos a mejorar y ellos tienen que aprobarlo. ¿Ya? Hay que aprobar el plan de acción. Y obviamente la obligación de emitir informes regulares respecto de este plan de acción y los requerimientos de capacitación que fuesen necesarios. ¿Qué quiero decir con esto? Que tampoco miremos como que si nos va a ir mal en la evaluación de la licencia, inmediatamente vamos a perder la calidad de administradores de nuestro servicio, de nuestro APR. Hay un proceso que involucra 5 años más, ojo, no es un mes, son 5 años, y un plan de acción que debe ser atingente a solucionar las deficiencias, y que va a tener no solamente la autorización de la subdirección, sino que vamos a estar todos involucrados. La principal autoridad, la subdirección de agua potable, la administración de la APR y el propio socio de la APR. ¿Ya?
dentro de las evaluaciones de la licencia, cosas básicas que hay que tener, que ya lo hemos dicho, pero mantener un registro histórico ordenado y detallado de la forma diaria de la provisión del servicio sanitario rural. Esto es súper relevante, o sea, porque de la evaluación de la licencia va a haber que mantener un registro respecto casi detallado. O sea, yo creo que aquí van a ser súper importantes los software que pueda tener cada uno para trabajar con esto, con la implementación o la dotación del servicio agua potable a cada uno de los rankings. Lo que hablamos el otro día de tener para la operación del servicio financiero de la PR una firma conjunta, mantener el fondo de reserva de garantía y obviamente una carpeta siempre disponible a nombre de la subdirección con todos los antecedentes que vimos en un inicio. ¿Ya? Eso no es... Alexis, tenemos otra consulta de Marcelo Orellana. Dice, ¿cómo lo han hecho para el caso en que un socio o un usuario esconde el medidor y es imposible tomar el estado del agua? Lo mismo si se sorprendiera que mantiene una conexión irregular antes del medidor, pero dentro del domicilio. ¿El licenciatario otorga facultades especiales para operativizar esto? O sea, recuerden que usted tiene una red, o sea, tienen... A ver, siempre los... hasta la entrega del medidor, las instalaciones son de su propiedad. ¿Ya? Eso, todo lo tenemos claro, ¿cierto? Hasta el medidor, todo es mío. Si esa instalación, que yo tengo una obligación de... Supongamos que yo sé que estos hechos ocurren, ¿cierto? Yo sé que hay algún hecho que es un hecho atentatorio contra mi patrimonio como APR y que es una infracción normativa de él, o sea, está en un proceso de una adulteración o lo que fuese. Yo tengo las facultades legales para ir y entrar a su propiedad. El problema es que tengo que accionar esas facultades legales. ¿Cómo se accionan? Principalmente con una denuncia al juzgado de policía local o con un recurso de protección. O sea, si la persona no me deja entrar a su predio para yo tomar la medida correcta del medidor, ¿cierto? Saber cuánto está gastando. O que yo tengo indicios de que está adulterando o de cualquier forma la toma de medida, yo puedo presentar un recurso de protección, decir, es mi propiedad, yo tengo la obligación de mantenimiento de esas redes y por lo tanto esa persona me la está negando en forma arbitraria y por favor, autoríceme ir con carabineros a entrar. Y eso se puede hacer. ¿Ya? Hay que tomar la decisión, sí, pues yo sé que la APR es súper complejo porque la persona es socio, es vecino, hemos estado toda la vida, vivimos todos juntos en la misma localidad. Y la otra, derechamente, es denunciarlo por robo. O sea, presentar la denuncia por robo, de robo de agua potable, o sea, del servicio. Eso es posible. Otra cosa es que se haga, ¿ya? Yo sé que eso es más complejo, pero las herramientas legales están. Pueden ser más lentas o no, pero les va a ir bien. O sea, no hay cómo les vaya mal. Cuando una persona no permite la entrada a su predio para poder tomar la medida o hacer una reparación, una mantención que es necesaria, son las dos medidas que permiten ir con carabineros, porque ustedes no pueden ir, o sea, con un alicate y romper el candado. Eso no lo pueden hacer, eso es tomarse la justicia por sus manos, y eso está prohibido. Lo que tienen que hacer es ir a la autoridad correspondiente para que esa autoridad, ya sea juez de policía local, o sea, la Corte de Apelaciones, a través de un recurso de protección, les diga, carabineros, acompañen a la PR a hacer esta diligencia. Ya. ¿Está claro, no? Gracias, Alexis. Sí, está clarísimo. Yo sé que no lo hacen. Y de hecho, cuando se lo he propuesto, alguien me ha dicho, así como por asesoría, me dicen, háganlo. No lo hacen. O sea, buscan todas las excusas pertinentes, o no excusas, en realidad buscan todas las formas de solucionar el problema sin caer en esto. ¿Ya? Porque se entiende, son la misma localidad, los mismos vecinos, todo. Ya. Lo que hablamos. ¿Qué pasa si aún así no cumplo el plan de acción? Supongamos que aún así me evaluaron mal, presenté el plan de acción me lo aprobó la asamblea, me lo aprobó la subdirección, y ahí igual no cumplí. Soy un administrador, como las pelotas. O sea, soy un mal administrador del servicio de agua potable. ¿Y cuándo soy un mal administrador? Cuando no he cumplido las condiciones básicas del servicio. ¿Cuáles son las condiciones básicas del servicio? Calidad, cantidad y continuidad. O no he cumplido con el plan de inversiones que yo mismo me he propuesto y ha sido aprobado por la subdirección y que está a su vez incluido en la tarifa. O sea, no he cumplido el plan de inversiones y tampoco cumplo con las condiciones básicas del servicio. Ojo que no son copulativos,
Son cualquiera de los dos, aunque el primero es más genérico. O sea, no cumplir con las condiciones del servicio en términos de calidad, cantidad, continuidad, es súper genérico. ¿Cierto? Estamos de acuerdo, súper genérico. En cambio, no cumplir con el plan de inversiones es más específico, porque el plan de inversiones es un plan aprobado por la subdirección, que dice que yo tengo que ejecutar estas obras en estos tiempos bajo este cronograma. Es súper claro. Si yo no cumplo cualquiera de los dos, puede la administración decir, la administración del Estado, a través de la subdirección de agua, decir, está en riesgo la prestación del servicio sanitario por parte, si sigue en manos de estos malos administradores, así lo vamos a decir, si siguen en manos de estos malos administradores, este servicio público básico para la población está en riesgo. Y por lo tanto tengo que actuar como Estado. ¿Y cómo actúo como Estado? Nombrando un administrador provisional, ¿ya? Pero antes de la declaración de riesgo, la subdirección tiene que permitirme, a través de un programa de asesoría y capacitación, poder normalizar la situación. Lo dice claramente la ley. O sea, no es que automáticamente me dicen, usted está en estas condiciones, usted incumplió su plan de inversiones, o no cumple con los aspectos básicos de calidad, cantidad, continuidad. Y automáticamente usted lo vamos a sacar. No. Primero tiene que existir un proceso de un programa de asesoría y capacitación para salvar esas deficiencias. Si aún así no se cumplen, recién ahí podemos declarar en riesgo este hecho. Y siempre mediante un proceso en el cual se permita la participación o la defensa de la PR, ¿ya? Pero ahí ¿Cómo? ¿Alguien estaba con una pregunta, no? ¿O no? No parece. Ya. Entonces, recién ahí, después de que me afronté este programa de asesoría y capacitación y no fui capaz aún de resolver todas las deficiencias que me presentan, y sigue en la calificación de riesgo la prestación del servicio, recién ahí puedo pasar a al nombramiento de un administrador temporal. ¿Ya? ¿Y qué es el nombramiento del administrador temporal? Es un acto del Estado, a través de la subdirección de agua, donde dice, nombra a alguien para que sea esa persona que está dentro de un registro público y que sea de administradores temporales se haga cargo de la dotación del servicio de distribución de agua potable. Como consecuencia, quien ejercía la labor de gerente o encargado de la APR y la administración cesan sus funciones. O sea, no puede seguir prestando el servicio o el trabajo para el cual fue encomendado, y por lo tanto lo aíslan y dicen, ustedes no pueden seguir administrando, para afuera, ¿ya? Y yo le nombro un administrador por un plazo de 6 meses, que es prorrogable por otros 6 meses. ¿Ya? Y ese administrador va a tener todas las facultades legales que antes tenía el Consejo de Administración y el gerente. O sea, todas las facultades que antes estaban alojadas en el Consejo de Administración y el gerente, hoy día van a estar alojadas únicamente en este administrador temporal, que previamente la persona tuvo que inscribirse en el registro del administrador que lleva la subdirección para poder ejercer esta labor. ¿Ya? Tenemos otra consulta. Ramiro Castillo pregunta, ¿es lo mismo plan de inversiones que plan de acción? No. El plan de inversiones son las obras que tú debes ejecutar para que la PR pueda seguir funcionando en el largo plazo. ¿Ya? Tú dices, mire, yo tengo que hacer esto, tengo que ampliar la red, tengo que mejorar, colocar una planta elevadora, tengo que hacer tengo que cambiar la matriz, que es de 110, colocarla en otro caudal, no sé, todas las obras que son necesarias para que el APR pueda funcionar. Y yo lo que digo es que, mire, de aquí a un horizonte de 5 años, mi plan de inversiones en estas obras de infraestructura son las siguientes, A, B, C, D. Y estas obras van a ser a su vez financiadas parte en la tarifa. Es un plan de inversión. Y el plan de inversiones, que son obras necesarias en la ejecución básica de la APR, son aprobadas por la subdirección de agua. Ese es un plan de inversión. El plan de acción, no. El plan de acción es cuando llega el Estado a través de la subdirección de agua y te tira el pelo y dice, ¿sabe qué? Usted no ha cumplido. Usted sale negativo en la evaluación de la licencia. ¿Ya? Usted tiene deficiencia en A, B, C, D. El plan de acción son mis acciones para salvar esos riesgos, ¿cierto? Y para no caer en la declaratoria de riesgo, la prestación del servicio. O sea, es para cumplir y por lo menos llegar al estándar mínimo que me exige la autoridad. Esas son el plan de acción. El plan de acción es decirte, hoy día tú lo estás haciendo tan mal que dime qué vas a hacer, con qué te vas a comprometer para que elevemos el nivel de la PR por lo menos a la línea de flotación. ¿Ya? Y ese plan de acción tiene que ser aprobado por la subdirección
y también puede ser aprobado por debe ser aprobado por la Junta. El plan de inversiones, como su nombre lo dice, son obras materiales que hay que ejecutar. El plan de acción no necesariamente son obras materiales. Por ejemplo, puede ser que yo lleve la contabilidad mal y tengo que cambiar de contador porque en realidad la gestión contable no cumple los mínimos o los estándares mínimos exigidos, ¿ya? Por eso no necesariamente el plan de acción tiene obras de infraestructura. No sé si le quedó claro. Se entendió Clarísimo, perfecto. muchas gracias. Muchas Vale. gracias. Vale, ya. Entonces, cuando se declara en riesgo la prestación del servicio, porque lo estoy haciendo mal, porque me dieron la oportunidad, por eso les digo, yo trato aquí un poco de dejarlo más tranquilo. No es que ustedes lo vayan a declarar en riesgo e inmediatamente se van a ir para la casa. No, no es así. Ya le van a dar tiempo, un plan de acción, después el plan de acción tiene que cumplir un proceso y recién después de aquello pueden ir y declarar en riesgo la prestación de servicio, que solamente son por 2 causas calificadas. Se nombra un administrador temporal, que no es una persona completamente ajena a la PR, es una persona que está inscrito en un registro, ¿ya? Se nombra como consecuencia de las personas que sí tenían la administración, gerente, directorio para la casa, no pueden seguir ejerciendo el cargo. Esta persona o este administrador temporal tiene 6 meses para ejecutar su labor, que es prorrogable por otros 6 meses, ¿ya? O sea, puede estar hasta 1 año, y este administrador temporal ejerce todas las funciones que antes estaban concentradas en el directorio y en el gerente, ahora en una pura persona que depende de la subdirección de agua potable, ¿ya? Tiene que reportarle a ellos. Alexis, una consulta, ¿el administrador temporal, ese podría inscribirse cualquier persona o puede también inscribirse un socio o una persona que, por ejemplo, de una asociación de canalistas, supuestamente? Es que es un registro público. Tienes que cumplir con ciertos estándares de requisitos de cualificación profesional, carrera de 5 semestres, no me acuerdo cuánto era, de 8 semestres o de 10 semestres, relacionado con la administración de empresas. O sea, es un registro público. No es que, por ejemplo, se declare un riesgo en APR y hacen un llamado público para que las personas tomen ese cargo. No, las personas tienen que estar inscritas desde antes, en este registro nacional Ya, y la de consulta, la otra consulta, ¿un director se puede inscribir? Si cumple con los requisitos que están establecidos en la ley, correcto, pero seguramente no va a poder ser nunca administrador temporal de su cooperativa. Va a haber seguramente, hay una inhabilidad ahí. Ah, perfecto. Ya, esa Ahí, era la duda que teníamos. Tal Gracias. vez señalar quién resguarda la calidad de ese administrador temporal es la Dirección General de Obras Públicas del MOP. No es algo que incluso la propia subdirección pueda definir, va a definir cuáles son las condicionantes para ser habilitado como administrador, pero quien resguarda la calidad de ese prestador, sea persona natural o jurídica, va a ser la Dirección General de Obras Públicas, la DGOP. Ellos son los que resguardan los registros de consultores en el MOP. Ok, muy buena la aclaración. Entonces, si la persona reúne los requisitos que están establecidos en la ley, se puede inscribir y seguramente puede ser llamado, se provoca una de estas situaciones, ¿ya? Ya. Lo importante es que la administración... Tenemos 2 consultas más, Vale. Alex. Dice, don César Lobos pregunta, una consulta, ¿el administrador que será desvinculado de la ATR dando paso al administrador temporal debe ser mediante el artículo 161 por necesidad de la empresa fuerza mayor? Súper específica. Y la otra es, ¿cuál sería el sueldo del administrador temporal? Ya, son 2 preguntas que tienen que ver con la calificación y en realidad cómo remunero a alguien. Si la persona es despedida, porque de los que yo voy a echar para la casa, van a ser el directorio, ¿cierto? Y el gerente. El único que tiene contrato de trabajo es el gerente. O sea, lo único que está regido por el Código del Trabajo. El gerente, el directorio no está regido por el Código del Trabajo. Es honorario. Cuando se le paga. Pero no tiene relación laboral. Si el gerente se va para la casa y lo despiden, tiene que despedirlo por necesidad de la empresa, va a tener que pagar el propio PR, a menos que sea un incumplimiento grave de su contrato. O sea, uno podría decir que si te crea en riesgo la prestación del servicio, hay un incumplimiento grave por lo menos de parte de él. ¿Ya? Pero eso no quita que la persona después vaya y te demande, porque inicia una demanda judicial.
¿sabe qué? Mira aquí incumplimiento. Yo no, o sea, yo cumplí las directrices que me dio mi directorio, te va a decir el trabajador, gerente trabajador. Por lo tanto, si esas directrices eran la equivocada y llevaron a que nos declararan en riesgo la operación, no es tema mío, yo ejecuto, dice la ley, el gerente ejecuta los acuerdos del directorio. Si los acuerdos eran malos, yo no voto. Los que votan son ellos, son los dirigentes. Entonces, seguramente te va a ganar la demanda laboral. ¿Ya? Te lo doy de cajón. Va a ganar la demanda laboral por despido injustificado y vas a terminar pagándole su indemnización de daño de servicio, vacaciones proporcionales, falta de aviso previo y todo lo que corresponde. ¿Ya? Ese es un tema. Ahora, perfectamente la persona puede decir, no voy a demandar. Eso ya depende de cada trabajador, él está en sus zapatos y él verá si inicia alguna demanda judicial por despido injustificado o no contra la APA. Pero es algo súper excepcional, ojo, estamos hablando de algo súper excepcional. Y lo otro, que el administrador temporal... respecto del sueldo del administrador temporal, ¿cuál sería? No, tiene que fijarse en razón del tipo APR que hay esto, ¿ya? Hay varias reglas ahí que están establecidas en la ley y en el reglamento y que tiene que ver en conjunto con la subdirección. Ojo que ahí la regulación va a ser con la subdirección de acuerdo a la calificación que tiene cada APR en particular. No es alguien que diga, no, van a ser 800.000 pesos, 1 millón, o son 500.000 pesos, o son 2 millones de pesos. Son cada APR particular de acuerdo a la cantidad de operadores que tiene. O sea, ¿de qué tipo de trabajo estamos hablando? Gracias, Alexis. Ya. Ya, una vez que yo tengo nombre de administrador temporal, está en su pega, la subdirección tiene que proceder, acuérdense que tiene hasta 12 meses para trabajar, tiene que hacer un llamado para que los usuarios procedan a reorganizarse en otro comité o en otra cooperativa, para que ellos sigan a cargo de la administración del servicio. O sea, se le da... se le da la posibilidad a las mismas personas que pueden reorganizarse a través de otro APR o constituir una otra cooperativa para hacerse cargo de esta administración temporal. ¿Ya? Perdón, de este APR que quedó sin... que hay unas rayas que se ven ahí, ¿no? Sí, sí. Pero yo no soy. ¡Qué loco! Ni siquiera yo estoy moviendo el mouse. Entonces, este administrador temporal va a estar en sus funciones, pero la subdirección tiene que hacer un llamado o un concurso para que los mismos usuarios puedan reorganizarse a través de otro comité u otra cooperativa para que se le adjudique a ellos la prestación del servicio y así el servicio pueda seguir siendo comunitario. Si no existen interesados durante el tiempo que dé la subdirección, ¿ya? Para que las mismas personas digan, ¿sabe qué? Nos vamos a ser responsables, vamos a hacer otra cooperativa, vamos a hacer otro comité y vamos a tomar a nuestro cargo este buque que quedó dando vuelta, que era el servicio sanitario rural. Puede la subdirección abrir un concurso para los colindantes, o sea, para aquellos otro comité u otra cooperativa que estén más próximos al radio de acción que tiene este comité, para que se haga cargo y se siga haciendo cargo de toda la gestión económica, financiera, contable, todo. O sea, absorba, digamos así, el comité colindante absorba este comité que ha sido, o esta cooperativa que ha sido declarada en riesgo, ¿ya? Entonces, pero también para tranquilidad de ustedes, la primera opción siempre va a ser a favor de las personas que son parte de esta localidad, donde se les da el derecho de seguir y reorganizarse en otro comité o en otra cooperativa para que se haga cargo de esta prestación de servicio. Si ellos no se interesan, recién ahí la subdirección puede pasar a una segunda etapa y decir, ¿saben qué? Vengan ustedes, otros comités colindantes o cooperativas, para que si quieren se hacen cargo de la mantención de esta prestación de servicio. ¿Ya? Ya, hasta aquí vamos con este tema. Ahora vamos a hablar del fondo de reposición y reinversión, que algo anunciamos la semana pasada a modo de titular nomás. ¿Ya? Otro punto, digamos. Mira, creo que lo consultó delante un compañero acá. Los operadores, acuérdense que están clasificados y lo que
pertenezcan a los segmentos mediano y mayor deberán constituir e incrementar todos los años con un porcentaje no inferior al 20% de sus remanentes o resultados de cada año, un fondo de reserva legal destinado a la reposición y ampliación del servicio en el largo plazo. O sea, lo que te están diciendo es que todos los años el 20% de tus remanentes se llaman las cooperativas, los comités no se llaman remanentes, pero tus utilidades, llamémoslo así, algo genérico, las utilidades que ustedes tengan, a lo menos el 20% anual debe ser destinado a un fondo de reserva legal destinado únicamente a la reposición y la ampliación del servicio, ¿ya? Esto en el largo plazo. Ojo que aquí hay un tema que más de alguno que tendrá experiencia contable, pero una cuestión es lo contable con lo financiero, ¿ya? Una vez son fondos disponibles, yo puedo tener un balance que me arroje una utilidad de 2 millones de pesos, pero ese balance tiene muchas cosas, tiene provisión, tiene castigo, tiene rebajas por provisión de indemnizaciones de largo plazo de los trabajadores, tiene castigos porque un vehículo ya con el tiempo se va depreciando y lo confunde la ley, a mi juicio, con tener liquidez. Porque una cosa es tener resultados positivos y otra cosa es tener liquidez en la caja. La caja es una parte más de los activos que conforman un determinado ítem del balance. Pero aquí hay una confusión porque lo que dice es, mira, vas a sacar 20% de las utilidades que obtuviste y la vas a destinar a este fondo de reposición y ampliación todos los años. Que tiene la característica que es una reserva legal y que quiere decir eso que solamente puede ser utilizado para este fin, no es para otro. O sea, el 20% de todos los años del fondo de reposición y reinversión va a tener que ir incrementándose y destinarse únicamente a la reposición y ampliación del servicio en largo plazo. Este fondo no puede ser destinado a ningún destino distinto que no sea, como dije anteriormente, la reposición y la ampliación de la infraestructura, y siempre debe ser mantenido instrumentos de inversión, ¿ya? Que ahí se han ido calificando y los voy a decir a continuación. ¿Ya? ¿Cuáles son este fondo de reposición y reinversión? Primero, ¿cuáles son los instrumentos? Instrumentos de renta fija nacional, reajustable, lo que dice el reglamento, reajustable en UF, depósito a plazo, de entidades financieras o cuentas de ahorro. O sea, es el espectro, o sea, no pueden invertir el 20% en acciones o en dólares. Hoy día hay muchas cuentas corrientes en dólares, no lo pueden hacer. Solamente en instrumento de renta fija nacional, reajustable en UF, ojo, como depósito a plazo y sí o sí de entidades financieras reconocidas. ¿Cuáles son las entidades financieras? Son aquellas que están amparadas por la Superintendencia de Banco, bueno, hoy día la CMF, Comisión del Mercado Financiero. O también cuentas de ahorro, pero que sean cuentas de ahorro reajustables en UF. ¿Ya? Entonces, el 20% de mi utilidad anual siempre voy a tener que destinarla a este fondo de reposición. ¿Y dónde va a ser fiscalizado? Va a decir, bueno, ¿dónde lo tiene usted? Porque nosotros vamos a tener que abrir una cuenta separada solamente para llevar los registros de este fondo. Hay una consulta, Alexis. César Lobo pregunta si estos son, si pueden ser fondos mutuos en donde se deposita este fondo de reserva. Si es un fondo mutuo que no admita pérdidas, porque ojo, los fondos mutuos tienen dos tipos de fondos, el que está invertido porque al sur el fondo mutuo lo que hace es que toma ese dinero y lo invierte. Y lo invierte en instrumentos que son depósitos, renta fija nacional y reajustable en UF, sí, podría ser. Sí. ¿Ya? Y ojo, que en todo el cargo, este fondo de reposición y reinversión, todos los años el 20% de mi utilidad supongamos que van allá, ¿cierto? Tengo una cuenta o una cuenta de ahorro, también se puede ser una cuenta de ahorro, un depósito a plazo o un fondo mutuo, pero reajustable en UF, 20% todos los años, pero además se va a incrementar con cargo, y esto tiene que ir con la tarifa, y un fondo de reposición y reinversión por cada metro cúbico de la cooperativa. En la tarifa va a ir un valor que va a este fondo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si te dicen la tarifa, un cobro, el cargo fijo va a ser, no sé, de 1.000 pesos, pero 20 pesos van al fondo de reposición y reinversión, bueno, tú vas a tener que sacar eso mensualmente, digamos así, para hacer la cuadratura anual y llevarlo a este fondo de reposición y reinversión. Y esto únicamente para los segmentos mediano y mayor. O sea, en los segmentos menores no va a haber en el fondo, en la tarifa, un cargo
por cargo al Fondo de Reposición y Reinversión en la tarifa en el metro cúbico, ¿ya? Para que lo tengamos claro. ¿Y eso es porque se presume que el Estado concurre entonces con esa inversión? Sí, porque el Estado tiene que garantizar, son muy pocos, son menos de 300 arranques y seguramente, claro, no les va a dar los valores como para más aún colocarle un valor extra en el Fondo de Reposición y Reinversión. Porque, ¿qué es lo que te hace el Fondo de Reposición y Reinversión? Te dice, solventemos nosotros todas nuestras instalaciones, con un valor vamos a contribuir mensualmente de acuerdo a los metros cúbicos que tengamos, para que la cooperativa tenga recursos suficientes para afrontar estos problemas. ¿Ya? Eso es complejo, Alexis, pensando que el 70% de los APR están concentrados en ese segmento. Sí. Y ojo que tampoco es que vayas a... Yo sacaba la cuenta el otro día, cuando me decían más o menos las cantidades. Si tú sacabas, no sé, pues, o sea, el cargo fijo, si eran de 2 lucas, o lucas, o, no sé, no, 300 pesos, ¿cuánto más va a ir a un fondo de reposición y reinversión? Y son 500, 5 por 3, 15, 150 lucas mensuales por un año, no alcanza a pagar ni siquiera la mano de obra de... O sea, no es que tú vayas a juntar una gran cantidad de dinero, eso voy, ¿ya? Porque las obras de ingeniería que requieren muchas veces son caras, o sea, no te va a alcanzar para mucho, eso voy. Lo claro entonces es que para los operadores menores no es exigible este fondo. No. Ya, muchas gracias. Ojo, pero cuando pases el valor del segmento superior, sí vas a tener que constituirlo. O sea, Y que ahí vamos a frenar. Vamos a tener que ser muy creativos para no superar los 300 arranques. Pero es que tampoco yo creo que es limitarlo, porque muchas veces las personas requieren agua potable, o sea, y estáis muertos. O sea, si llegan 2 personas y estáis en 298 y llegan 5 arranques y tú tienes factibilidad para 50 más, de acuerdo a las redes, no hay problema. O sea, si tampoco, yo creo que cuando te calcules la tarifa no va a ser mucho más, o sea, no creo que vaya a ser tanto, eso voy, de cuánto te van a, del fondo fijo, perdón, del metro cúbico por consumido, no creo que sea tanto el valor. Ya, entonces, es el fondo de reposición y reinversión. Lo importante, me gustaría solamente hacer un resumen del fondo de reposición y reinversión. Perdón, el fondo de reposición es para los segmentos, bueno, lo dijimos, mediano y mayor. Y el 20% de los remanentes debe ir todos los años a eso. Entonces, si ustedes obtienen todos los años una utilidad del ejercicio de 10 millones de pesos, 2 millones de pesos sí o sí van a esto. ¿Ya? Más cuando te calculen la tarifa, un porcentaje de la tarifa del metro cúbico consumido va a ir a este fondo, y tú tienes que tener este fondo en una cuenta de ahorro, en un depósito a plazo, o en un instrumento de inversión reajustable en UF, y seguramente que va a ser destinado únicamente a obras de ampliación y reposición. ¿Ya? Ese es como el resumen del fondo de reserva garantía. Y tenemos otro fondo, perdón, el fondo de reposición. Y el fondo de reserva garantía es distinto. ¿Sabes qué? No sé por qué tiene esas líneas rojas, no sé si a mí nomás me aparece, ¿no? ¿Se ve la línea roja? Sí. Sí, se ve. Ya. Sí. Ya. Entonces, el fondo, y tenemos otro fondo, que es el fondo de reserva de garantía. Acá está. El fondo de reserva de garantía, que deben constituirse todos los años también, desde que tú tienes la licencia, tiene un plazo de 6 meses, pero como en este caso todos nacieron con la licencia, ¿cierto? Todos nacimos con licencia, cuando nos vamos a incluir en el registro de operadores, tenemos que contar con este fondo de reserva de garantía, donde debe cubrir a lo más 3 meses de costo de operación, ¿ya? Este fondo, además, obviamente debe, igual que el caso del fondo de reserva, el fondo de reposición y reinversión, tiene que constituirse o sea, acreditarse mediante un certificado de un banco o una institución financiera donde estén estos dineros disponibles. Puede ser una cuenta bancaria, o sea, lo importante es que sea una cuenta bancaria que sea fácil de fiscalizar, en el sentido que sea distinta de las otras cuentas que tienen habitualmente o que operan con el servicio clásico, ¿ya?
porque imagino tener una cuenta donde le ingresan todos los recursos que son necesarios para que la gente va pagando los servicios, ¿cierto? Y donde se van pagando los sueldos, las remuneraciones, los sistemas laborales, se va pagando los insumos necesarios. Acá vamos a tener que tener un fondo de reserva de garantía en una cuenta de ahorro o en un depósito a plazo nacional, reajustable, y vamos a tener que tener otro fondo en otra cuenta distinta o en otro instrumento como un depósito a plazo con el fondo de reposición, ¿ya? ¿Cuáles son las características del fondo de reserva de garantía? Que deberá ser actualizado anualmente conforme a la variación de los gastos mensuales. ¿Por qué? Porque es en relación a los costos operacionales. Si tus costos operacionales suben, ¿cierto? Vamos a tener que subir el fondo de reserva de garantía. Y si bajan tus costos operacionales, podrías bajarlos también. Porque tiene relación con los... Si aumentan tus gastos mensuales, aumentan tus costos. Y como aumentan tus costos, aumenta tu valor del fondo de reserva de garantía. ¿Ya? Tenemos preguntas. Ya. Yo entiendo que esta es pregunta, a pesar de que no tiene la forma de pregunta, pero dice, ¿el fondo de reposición se llega a utilizar solamente cuando hay un proyecto de la PR aprobado por la superintendencia? ¿Será por la superintendencia o por la subdirección? Es por la subdirección, sí. Es por la subdirección, sí. sí. El fondo de reposición y reinversión, efectivamente, lo que tengo, lo utilizo para obras de reposición y reinversión en el largo plazo. Okay. ¿Y de cuánto es el monto del fondo de garantía? El fondo de reserva, el fondo de reserva garantía no tiene un valor inicial. No es que son 100 UF, ni 200, ni 500, sino que se va incrementando con el tiempo, con el 20% de tus utilidades anuales. Cuando tienes un balance, te arrojó un balance, una utilidad del ejercicio, el 20% va ahí. Es como una alcancía, ¿ya? Pero puede ser, y además con lo que dijimos que el valor de la tarifa, pero puede ser que tú en el segundo año hagas una obra de reposición que te comas todo el fondo. Entonces el fondo va a quedar en cero. Y el próximo año, con tu utilidad de ejercicio, nuevamente vas a incrementar el 20%. O puede que ese año no haga ninguna obra y juntes tu 20% este año con el 20% del otro, más lo que recaudes por concepto de tarifa, que va a estar incluido en un ítem, y lo gastes. O sea, se va a ir ocupando, eso es dinámico. ¿Ya? A diferencia del fondo de garantía, que el fondo de garantía es a lo más 3 meses del costo de operación, y eso depende de cada cooperativa, cuánto es su costo de operación mensual, y hay que depositarlo en también en cuenta de ahorro, depósito a plazo, pero yo no puedo usarlo. Solamente puedo usarlo si es que ocurre una emergencia, un caso fortuito o una fuerza mayor. Y la subdirección me autoriza para utilizarlo. Es como una especie de ahorro para emergencias, ¿ya? Eso es el fondo de reserva de garantía. Un ahorro de emergencia para utilizarlo cuando ocurra una emergencia por caso fortuito, fuerza mayor, o sea, algo tiene que ser algo grave, que me digan, ¿sabe qué? Échale mano a esos recursos que teníais ahí, échale mano, ocúpalo, y quien te dice eso es la subdirección de agua. O sea, ejemplo clásico, un terremoto, que dices, ocurre un terremoto, hay que reparar la copa, no tengo recursos, bueno, tengo estos recursos que están en el fondo de reserva de garantía, que me permiten tomarlos o utilizarlos para salvar de esa emergencia, y la subdirección me dice, ok, usted puede usarlo. Lo uso, pero después tengo que reponerlo, ojo. ¿Ya? No es que lo deje ahí y tengo 6 meses para reponer esos 3 meses de costo de operación. ¿Hay una pregunta? En definitiva, entonces, puede apuntar a reforzar la infraestructura, Alexis, no solamente el cómo sostener la organización durante un periodo X, como señalas tú por el ejemplo del terremoto. ¿Podría incrementar de alguna forma también el fondo de reposición para ir en ayuda de la infraestructura? Es que, mira, la ley lo que te habla es que en casos de emergencia, caso fortuito o fuerza mayor, si lo que tú quieres destinarlo dentro de tu justificación cabe en alguna de estas 3 hipótesis, bienvenido sea, y si la subdirección te dice ok, lo puede ocupar. Sí, yo pienso que es gran negocio para las instituciones financieras y los bancos, porque ese fondo no lo van a ocupar nunca. O sea, ojalá que no se ocupe, pero ¿cuándo lo van a utilizar? O sea, lo que yo pienso es que van a estar siempre van a estar en poder de las instituciones, no de nosotros. Una plata que está ahí, pero no la vamos a tener. No sé si me expliqué bien.
Sí, sí, Daniel, sí se entiende. Nuestro relator parece que quedó ahí Apareció de pegado. corbata. Sí. De repente se puso formal. Oye, Alexis, ahí ¿ahí sí, estás? espérate, ahí sí, me fui. Ya, buenísimo. Ahora sí. Ya, es que no alcancé a escuchar la pregunta. Disculpe. O sea, no era una pregunta, más bien estoy diciendo que las instituciones financieras o los bancos se van a aprovechar, o sea, no se van a aprovechar, sino que van a tener nuestro dinero de los 3 meses de garantía. Pero hoy día lo tienen, pues, ¿no? Yo creo que el fondo de reserva garantía, la mayoría debe tener o recursos en alguna cuenta de ahorro. Lo que hay que hacer es aislarlo, ¿ya? Aislarlo en una cuenta especial, ¿ya? Que esa cuenta especial, su único, es como, bueno, ya tenía una cuenta de ahorro, una cuenta corriente donde funcionaba y tenías todo el dinero que era necesario para el funcionamiento habitual de la PR, bueno, va a tener que sacar esos 3 meses y dejarlo en una cuenta especial cuyo único objetivo sea decirle, mira, aquí tengo mi fondo de reserva de garantía. Por eso, por lo mismo que digo que las instituciones son las que se van a beneficiar con eso, porque no que ocurra un caso fortuito, poco probable, puede ser, Sí, pero puede ser. Bueno, es aquí lo que siempre, opino, en Chile siempre pasan en mi este tipo de opinión. cosas. Sí. Sí. Ojo, que la diferencia, como les decía yo, en el fondo de reposición y reinversión es el objetivo es reponer e invertir en infraestructura. El fondo de reserva de garantía es algo grave, una emergencia, algo que me pasó y que no tengo dónde recurrir y que voy a echar mano a estos recursos que tenía. Pero si echo mano, ojo también, que tengo que reponerlo, y tengo 6 meses para reponerlo. ¿Ya? ¿Está la mano levantada por ahí? ¿No? Sí, hola. Sí, Alexis, una consulta. La operación, digamos, año a año va a ir cambiando sus valores, por los costos van cambiando, ¿no es cierto? Por lo tanto, la operación de este fondo de garantía significa de que hay que ir permanentemente igualándolo, cada Sí. cuánto tiempo, una vez al año, Anual. etcétera. Perdón, Sí, y si fuera al revés, porque siempre estamos pensando, digamos, ¿no es cierto?, que es mayor el costo, si en un momento dado es menor el costo. También sucedería que se podría sacar de ese fondo para igualar esas 3 meses. ojo, sí. Dice hasta 3 meses. Hasta 3 meses de costo de operación. Y efectivamente, si es dinámico, el próximo año tu costo de operación calculado van a ser quizá a lo mejor un 20% más, vas a tener que aumentar en un 20% ese fondo que ya tienes depositado, aumentarlo para llegar quizá a los 2 meses de costo de operación. Sí, es dinámico, porque se calcula sobre una base dinámica, que son tus costos de operación, que pueden ir hacia la alza o pueden bajar. Correcto. Oye, dejé de compartir porque hasta ahí llegó la presentación de hoy día, que eran los últimos 2 temas que teníamos. Así que lo dejamos este espacio para alguna pregunta, duda, consulta, reclamo, sugerencia. Hay más preguntas en el chat de la clase. Dice, ¿será posible que el fondo no esté en un banco, sino en una cooperativa de ahorro y crédito? Sí, es posible porque lo que habla la ley es una institución financiera reconocida por el Estado. Y ojo, las instituciones financieras reconocidas por el Estado son las que están amparadas bajo la CMF, la Comisión del Mercado Financiero, donde ya hay 5 cooperativas, o cooperativas de ahorro y crédito que también están reconocidas, son instituciones financieras legales, formales, que son las que lleva el DAES. Sí, se puede. Otra pregunta, ¿este fondo de garantía todos los años se tiene que depositar? ¿Es como el fondo de reposición? No, el fondo de reserva de garantía es lo que dijimos recién, un año, ¿cierto? Después, al otro año, lo que quizá, si subieron mis costos de operación, voy a tener que aumentar un poco nomás, en relación al porcentaje que aumentaron. O disminuyéndolo porque es dinámico. Eso es. Esas son las preguntas que estaban acá. Todavía tenemos unos minutitos antes que se nos cumpla el periodo de la clase, así es que si tienen sus consultas y no las han dejado acá en el chat. Sí. ¿Aló? ¿Aló? Escuchamos. Don Ramiro. Sí, lo que pasa es que como hay un desfase en lo que uno consulta por el chat con la exposición, quisiera volver atrás. Cuando el profesor se refería a las servidumbres y al uso de bienes de uso público, yo le planteé una consulta
¿qué pasa con la rotura de calles? Porque acá uno de los problemas que tenemos siempre con vialidad es que no nos autoriza a romper calles. Y a veces es necesario. Cuando tengamos la licencia, vamos a poder ejercer el derecho a romper calles, por ejemplo. Sí. O sea, dos cosas. Ustedes tienen, hoy día, no tienen un derecho establecido por ley, ¿ya? Con la licencia van a tener un derecho recogido en la ley, una facultad legal, que es utilizar los bienes nacionales de uso público. Pero lo que decía yo antes, eso no quiere decir que lo puedan usar sin, si producen un daño, hay que repararlo. Y Vialidad tiene que establecer la fórmula para que ustedes reparen eso, pero no les pueden negar el acceso o la utilización, porque está reconocido en la ley, ¿ya? Y lo que seguramente va a dejar es, lo que les va a dejar es una normativa, o depende del trazado, porque me ha tocado algunas veces que le exige una boleta de garantía, o una forma en la cual ustedes pueden acreditar que en caso de que no reparen, ellos van a reparar por ustedes. Pero el permiso no se los puede negar, porque es un derecho legal. Ahí tenemos manos levantadas. Don Luis. Sí. Se ha hablado en la exposición del 20% de las utilidades obligatorias, ¿no es cierto?, para el fondo, pero queda un 80% disponible. Ese 80% teórico, obviamente, podemos hacer lo que sea, podemos hacer hot dog, podemos lo que determine la asamblea. No, lo que pasa es que ahí, don Luis, efectivamente recordemos cuál es el origen. Ustedes son instituciones sin fin de lucro. O sea, por lo tanto, primera regla que diría yo es, como bien dice usted, es el 20%, pero no significa que con el 80% puede hacer lo que quiera. Los comités, por regla, tienen que reinvertirlo en sus fines propios, ¿ya? Y sus fines propios no puede ser estar vendiendo completos, por ejemplo, o regalarlos. No es un fines propios. Sus fines propios de la distribución del servicio de agua potable. Lo mismo que las cooperativas solamente le queda la alternativa de formar reservas voluntarias. ¿Pero para qué? Para cumplir el objetivo social. Y el objetivo social es la dotación del servicio de agua potable. O sea, sí o sí van a tener que reinvertir el saldo dentro del objetivo social que tienen, porque ustedes no pueden distribuir dinero. Ahora, eso no quiere decir, ojo, eso no quiere decir que no pueden desarrollar las actividades que comúnmente desarrollan, porque son instituciones solidarias de ayuda mutua, ¿cierto? Entonces, si quieren comprar hot dogs para la cena de Navidad para los niños y hacer una fiesta de Navidad a los niños, cuestión que siempre han hecho, no veo ningún inconveniente en que lo hagan, ¿ya? Correcto. Y creo que se ha dicho muchas veces que no pueden hacer nada de las actividades solidarias que hacen. Y es como perder el foco, porque las cooperativas y los comités son entidades solidarias, es como una contradicción en sí misma. Ahora, cualquier persona le podría decir, oye, si tiene pérdida, no puede estar haciendo una actividad de 2 millones o gastándose 5 millones de pesos en una actividad solidaria, porque una cuestión es que hagan actividad solidaria, pero en forma ordenada, objetiva, ¿cierto? Y si no cumple con esos parámetros, claro que le van a decir que tiene una administración deficiente. O sea, si usted gasta, yo puedo ser muy solidario, pero si lo primero es cumplir el objetivo social. Sí, está bien. Alexis, pero, o sea, entonces no está, en realidad lo correcto sería hablar de un excedente más que de utilidades. Es que está mal, mira, lo que pasa es que la ley usa más los términos legales. Para hacerlo bien claro, habla del remanente, habla de la utilidad, habla de una reserva legal, entonces confunde algunas cosas, pero tiene que ver con que está mal redactado nomás. Pero yo te diría que lo que habla es del remanente, claro, porque el remanente, menos la reserva, se llama excedente, ¿ya? Claro. Pero es la utilidad del ejercicio o remanente. Okay. ¿Qué es tu utilidad? Ojo, disculpen, ¿qué es la utilidad contable? Cuando ustedes dicen el balance, el balance, ¿cuánto es la utilidad del balance? Eso es el remanente. Rufino, tienes la palabra. Gracias, Yarena. Bueno, lo primero, muy buena la explicación de la ley, creo que está clarito lo que uno va leyendo y que bueno escucharlo, digamos, tan didáctico. Pero también es bueno porque va reflejando las problemáticas, va reflejando un poco las condiciones que están ahí. Apunté algunas, yo lo voy a hacer a modo de comentario, porque como nos reunimos mucho en APR y la discusión es el temor de la ley,
Y es como, el comentario es como una ley, el abogado decía que en el tema de las evaluaciones, ¿no? ¿Qué es lo que está en riesgo? Digo? Cuando una APR se pone en riesgo, cuando no puede entregar agua en calidad y en cantidad. Entonces, la pregunta es, no sé, debe ser un porcentaje, un 10, un 20% que tienen derecho a agua inscrito, por ejemplo. Entonces, ya por lo menos en la provincia de Petorca y todo lo que es hacia el norte, la mayoría de los APR no tiene derecho de agua inscrito, están con camiones de aljibe. ¿Cómo ingresamos entonces a esta ley en riesgo? Y ya debe estar la subdirección y la subdirección sancionando, digamos, porque no podíamos cumplir eso. Digamos. ¿Cómo los APR los podemos convencer de que esta ley es buena, que los va a proteger, que los va a cuidar, si su pozo está contaminado con arsénico, por ejemplo? Si le entregan agua en camiones de aljibe. ¿Cómo es posible que nos metamos en esta ley? Entonces, yo creo que esta parte de la exposición deja muy claro, digamos, la situación en que nos enfrentamos para meternos a esta ley, para meternos al Consejo Consultivo, para meternos al registro de operadores, para responder al tema del saneamiento, por ejemplo. Entonces, lo que conversamos con la gente, que sentimos que una ley debe ser algo que debe venir a aliviar a la gente, a los dirigentes, pero es una ley que debiera poner un peso encima, porque estas condiciones así que estaba nombrando, porque nombraron algunas poquitas, no están claras. ¿Cómo se hace? Entonces, ¿cuál es la interpretación en el fondo del abogado o cómo salimos de esto? ¿Cómo enfrentamos este tránsito? Porque yo tengo la sensación de que aquí lo que estamos en el curso, hay varios APR que tienen condiciones para recibir la ley. Son cooperativas, tienen una gestión administrativa, tienen oficina, por ejemplo, en la Ligua, en Cabildo, por ejemplo, en Cabildo, hay 4 APR que tienen oficina, digo. No tienen oficina, algunos dirigentes atienden y cobran en su casa, digo. En la Ligua peor todavía. ¿Cómo respondemos a esta etapa cuando tenemos los plazos encima, por ejemplo? Eso a modo de comentario y consulta. O sea, son cosas más de fondo, ¿no? Efectivamente, si alguien no tiene agua, difícilmente puede proveer el servicio. O sea, eso cae de cajón. O sea, el tema ahí es cómo vamos solucionando esos temas. Y si hay primera necesidad, o sea, lo básico es que tener agua para distribuir, y si no tengo agua, ¿para qué voy a inscribir un registro de operadores? Quizás esa es la pregunta, ¿no? Pero lo que diría yo es que esta ley no es que sea ni buena ni mala. Yo partiría de algo básico, que la ley lo que nos hace, nos permite, no hacer un reconocimiento de una actividad que nosotros realizamos. Y a partir de ese reconocimiento nos da derechos. Y uno de los derechos también es que establece, obvia, forma de financiamiento. La ventanilla única y otros temas que me permite también ir a recaudar fondos. Cuando ustedes se inscriben en el registro de operadores, diga la verdad. Diga que no tiene agua. O que tiene agua con estos problemas determinados. O que, ¿sabe qué? No tengo derecho a aprovechamiento de agua, pero los tengo en trámite. O ¿sabe qué? Ni siquiera los tengo en trámite. No los tengo. No tengo cómo regularizarlos. No tienen. Entonces, esas situaciones tienen que transparentarlas cuando se inscriban. ¿Ya? Ese es mi consejo. Rufino, en complemento a lo que tú señalas, lo hemos conversado otras veces, pero para nosotros la ley lo que establece claramente es un piso. Y la misma obligatoriedad del cumplimiento es lo que nos tiene que permitir visibilizar todas las coberturas en inversión que es necesario todavía proyectar. Entonces, pero de acuerdo a los plazos, por ejemplo, viendo los proyectos en infraestructura, sí. La infraestructura tiene más de 30 años de APR. Yo me pregunto, por eso que cuestionamos la ley, digamos, que la ley debe aparecer cuando tienen que estar las condiciones. Entonces, hacer una transición para marchar juntos, entre ir creando que los APR soporten cualquier tipo de ley. Yo creo que concuerdo, digamos, que la ley es sumamente necesaria para resguardar y para poner los derechos sobre la mesa y sobre el Estado. Pero aquí la ley está caminando antes de los derechos, antes de la infraestructura, antes de las herramientas que deben tener los APR. Y es ahí donde asusta esto de los 5 años que explicaba el abogado, esto del interventor, esto de acceder la licencia. Ese es el miedo que surge todos los días en las reuniones, que es una ventana a la privatización, pues no se va a poder cumplir. Aparte de que hay que cumplir una gestión administrativa que, insisto, que hay muchas APRs que la pueden cumplir,
pero la gran mayoría no la puede cumplir en ese sentido. Y con dirigentes a honores, digamos, que asumen una administración, una gestión. Ahí conversando recién whatsappeando con alguien que está en el curso, me decía, me interesa ser gerente nomás, pues no dirigente. Porque, ¿cómo voy a estar trabajando en un arranque de 3.000 personas, por ejemplo, y si me voy a echar la carga encima con toda esta exigencia que me pone esta ley, con todos estos reglamentos, si voy a estar, lo único que me dan un viático. Eso. Tenemos acá otra consulta de César Lobos. Dice, los asesores de Aguas Andinas siempre me indicaban que era el disponible y no necesariamente la utilidad contable, ya que este último solo es para fines comerciales. Los planes de inversión fueron estipulados en base a lo disponible. ¿Está bien? O sea, lo que dice la ley es el remanente del ejercicio, y el remanente es la utilidad contable. Eso es el balance. El balance es, cuando tiene un balance, esa es tu utilidad, que es el mismo que ingresa al servicio de impuesto interno. O sea, ¿cómo lo llama él? La utilidad él habla de... solo para el disponible. Es que no sé a qué hace referencia con el disponible. No. El disponible debe ser efectivo en caja. No, eso no es. Eso tradicionalmente se entiende así. Ya, no, eso no es. Lo que dice la ley es remanente del ejercicio, y eso es utilidad. Utilidad del balance, que es la utilidad contable. Por eso le decía yo que la ley confunde la utilidad contable con el flujo de caja, que son cosas completamente distintas. Yo puedo tener una utilidad de 10 millones, utilidad contable, y tener lucas en la caja. No tener ni siquiera para pagar las cotizaciones. Corali, creo que ya estamos. A ver, una observación, Yelena, respecto del tema contable. Justamente cuando una ley se hace, se tiene que establecer los límites claros de lo que la ley establece. Y en este caso de la palabra remanentes, queda una zona gris que nadie va a saber definir. Porque tal como lo dice Alexis, yo puedo tener una utilidad de 10 millones y tener 0 pesos en la caja, o viceversa. Puedo darme maña de presentar mi renta con 0 utilidad, o con pérdida incluso, y tener dinero en caja. Eso es manejo administrativo contable. Y eso entonces va a hacer que a lo mejor podamos, por así decirlo, nunca tener un fondo de reposición, porque siempre vamos a manejar el asunto contable. Y en eso hay una falla de la ley muy gruesa. ¿Te fijas? Sí, de acuerdo con eso. Y es un tema que hay que modificar, creo. Sí, de acuerdo con eso. Y eso es porque está mal, los conceptos no lo aplica bien. Están mal redactados. Para lo único que no queda clarísimo es para las cooperativas. Porque la ley de cooperativas define el remanente. Así es. Y dice que la utilidad del ejercicio contable. Entonces, para los comités quizás hay una penumbra ahí. Pero para las cooperativas está súper claro. Ya pues. ¿Estamos o no, muchachos? ¿Corali? Sí. Ahí no me ven. Bueno, muchas gracias, Alexi, por tu presentación. Así que vamos a seguir el jueves para aclarar las dudas y profundizar algunos puntos. Alexi, ¿quieres? No, muchas gracias. Muchas gracias, solo muchas gracias. Gracias a todos. Chao. Y una mano levantada. Parece que todavía nos queda Luis ahí. ¿Tú tenías una consulta más? No. Nos vemos el jueves. Chao. Chao, chao.